Acompáñanos a hacer un alto en el camino. Este programa trae otra historia de fe que nos ayudará a crecer, reflexionar y a comprender que nuestra fe es maravillosa y universal, que tenemos a muchos hermanos que tratan de hacer bien las cosas. Un alto en el camino, un podcast de misioneros digitales católicos en el cual J.R. Arévalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo y hoy tenemos en nuestros micrófonos un invitado muy especial. Le damos la bienvenida a Monseñor Gabriel Antonio Mestre. Monseñor es argentino, oriundo de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Ingresó en el Seminario Mayor San José de la Arquidiócesis de La Plata en el año 1989. Al concluir sus estudios filosóficos y teológicos, fue ordenado sacerdote en mayo de 1997 y a través de la imposición de manos de Monseñor José María Arancedo, el entonces obispo de Mar del Plata. Es profesor de filosofía y ciencias de la educación, también profesor de teología y ciencias de la religión. Posteriormente, ya siendo sacerdote, realizó la licenciatura en teología con especialización en Sagrada Escritura en la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Dentro de los roles que ha desempeñado en nuestra iglesia está el de vicario parroquial de la Catedral Basílica de Mar del Plata, párroco de la Asunción de la Virgen y capellán del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, vicerrector y profesor en la Escuela Universitaria de Teología del Mar del Plata, párroco de la Inmaculada Concepción de Villa Gesell, miembro del Centro Bíblico Pastoral de América Latina y el Caribe, también conocido como CELAM, obispo en la diócesis de Mar del Plata desde el año 2017, arzobispo en la arquidiócesis de La Plata desde el año 2023. Además, ha sido presidente de la Comisión Episcopal de Catequesis, Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina. Actualmente está a cargo de la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Mar de Ajó, provincia de Buenos Aires, y de la Capilla San Cayetano, Capilla Santísimo Nombre de Jesús, Capilla Nuestra Señora de los Dolores. Finalmente, recientemente ha irrumpido en redes sociales, donde desde ya los invito a seguirlo en Instagram como Gabriel Mestre Difusión. En Facebook lo encontramos como Mons Gabriel Mestre, y también tiene sus canales de Telegram y WhatsApp, donde comparte día a día puntos de evangelización, entre ellos el más famoso, sus 3 puntitos del Evangelio, donde a diario nos invita y nos recuerda que Cristo es nuestra paz. Un alto en el camino, una charla sobre la fe. Monseñor, bienvenido a este programa. Muchas gracias, José. Realmente un gusto para mí poder compartir este espacio contigo. Te agradezco la posibilidad y a través del diálogo contigo, obviamente con muchas hermanas y hermanos que siguen este lindo espacio, este lindo ámbito que tenés justamente en un alto en el camino en Misioneros Digitales. Gracias, Su Excelencia, de verdad por atender esta invitación. Para nosotros es un gusto y un honor poder conversar con usted. Y tenemos muchísimas preguntas. Queremos aprovechar el tiempo al máximo para poder ser también evangelizados con toda esa sabiduría que Dios le ha regalado y entendemos pues el lugar que ocupa dentro de la jerarquía de la iglesia, y nos sentimos muy afortunados de que personas como usted, con el cargo que hoy ostenta, con mucha humildad, por cierto, Monseñor, porque creo que esa es una de las cosas que más lo caracteriza y es algo que se transmite y se percibe a través de sus redes, haber irrumpido en este ámbito digital, ¿no? Este nuevo continente de evangelización, como lo han llamado también incluso su santidad el Papa Francisco.
Pero antes de tocar todos esos temas y todas las preguntas que tenemos para usted, quisiera que comenzáramos hablando de quién era Gabriel mucho antes de ser arzobispo, antes de ser sacerdote, de dónde viene, cómo fue su infancia, cómo fue su familia y qué lecciones que aprendió en aquel entonces guarda al día de hoy. Bueno, yo vengo de una familia compuesta por mi papá, mi mamá, mi papá Cándido, mi mamá Ana y mi hermana Mariana, 4 años más pequeña que yo. De manera interesante, vengo de una familia creyente, pero no practicante de la fe. Es decir, un núcleo de fe en el bautismo, un núcleo de fe en la celebración de los difuntos, por ejemplo, la misa cuando falleció un difunto, pero no de práctica dominical, digamos, ¿no? Es decir, vengo de un ámbito no pagano, obviamente, pero un ámbito cristiano, podríamos decir, de no práctica religiosa fuerte en el marco de la iglesia, digamos. Pero a pesar de esto, yo conservo de mis padres, mi mamá ya partió en el año 2021 por COVID y mi papá estuvo muy enfermo y muy grave también, pero gracias a Dios él se recuperó y está muy bien el día de hoy. Conservo de ellos como un testimonio cristiano fuerte en cuanto a su presencia afectiva conmigo, con mi hermana, y como hombres y mujeres honestos y de trabajo. Es decir, como una vivencia fuerte del Evangelio sin ser personas que por ahí yo veía habitualmente rezar o ir a misa, por ejemplo, como aquellos que tienen el marco de una familia católica. Entonces, una vivencia de los valores cristianos, podría decir, aunque no había una práctica religiosa fuerte. Sí una creencia, sí enseñar a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, nos bautizaron, con mi hermana fuimos a prepararnos para recibir la Eucaristía, a Jesús sacramentado, pero en este marco de no una práctica religiosa fuerte. Yo quiero retomar un punto que me parece muy importante respecto de la vida familiar. La presencia afectiva, monseñor. ¿Por qué es tan importante que los padres estén no solo presentes como proveedores de lo material, de la educación, sino que también tengan esa presencia afectiva? Es decir, ¿qué genera en un chico, en una chica que va creciendo, tener a sus padres presentes afectivamente? Y genera el fortalecimiento de la personalidad, el crecimiento en la seguridad. Insisto con esto de que mi papá y mi mamá fueron hombres de mucho trabajo, pero en el marco del trabajo, en el ámbito del comercio, digamos, siempre nos acompañaron a los que tuvieran que ver con cuestiones escolares, más mi mamá que mi papá, pero los dos presentes siempre fueron capaces de darse el tiempo para tener espacios lúdicos, los cuatro y con el resto de la familia, digamos, ¿no? Yo vengo de una zona costera donde es común ir a la playa en Mar del Plata, como dijiste al comienzo, y bueno, a pesar de que trabajaba muchas horas en el comercio, e incluso no solamente el domingo, sino los días de semana, ir juntos a compartir el espacio lúdico de la playa, darse un baño, compartir con el resto de la familia, con la familia más grande, y eso yo hoy claramente lo valoro y lo pondero positivamente para mí, para mi hermana, y bueno, como un elemento, como tú decías, José, para el resto de las personas, de las niñas, de los niños, también en la actualidad, en un marco de vida obviamente diferente del de 50 años atrás, ¿no? Claro, eh, con esto que sentimos, ¿no? Muchas veces que la familia está bajo ataque, o digamos la familia tradicional, ¿no? ¿Qué tan importante es que los niños crezcan con un rol de un padre y el rol de una madre bien definidos, pero al final complementarios entre sí? Creo que la clave es la complementariedad. La palabra en este sentido es clara en los primeros capítulos del Génesis, Jesús lo va a ratificar,
el tema de la complementariedad es un elemento fundamental, es importante y es central, sin darle al talante específico de cada sexo, digamos, un sentido absoluto. Es bueno encontrarse con un papá que sea tierno y no reducir la ternura solamente a la mamá. Y es bueno encontrarse con una mamá, y lo vemos tantas veces, mamás, mujeres que tienen una fuerza indómita, que logran llevar familias adelante, a veces hasta en una situación de viudez, a veces ante una situación de separación, cuando es inevitable, lamentablemente, digamos, uno ve realmente espíritus fuertes en las mujeres, y creo que la clave, vos lo has dicho ahí, José, en la perspectiva de la complementariedad. Creo que aplica mucho y me siento muy identificado con esa parte, pues, por ejemplo, yo en mi rol como padre y esposo, siento, siento apremiante, ¿no? Que como parte de mi rol, ser el protector de mi hogar, ser el proveedor de mi hogar, brindar ese sentido, ¿no? De cohesión, de seguridad, pero al mismo tiempo reconozco mis limitaciones y sé, por ejemplo, y lo digo a modo de broma y a modo de verdad, que si mi esposa y yo no camino, ¿no? Entonces, creo que es muy importante entonces ese tema, ¿no? De la complementariedad, no solo porque creo que los matrimonios antes de ser papá y mamá fueron pareja, antes fueron esposo y esposa, ¿no? Entonces creo que hay una doble dimensión de esa complementariedad. El uno al otro en el sacramento del matrimonio y luego el uno al otro echándose el hombro para sacar adelante a la familia como usted lo menciona. Estaría en lo correcto. Claramente, claramente esa es la línea, eso es lo que buscamos vivir, lo que buscamos predicar y alimentar en la fe cristiana católica desde siempre, teniendo presente a veces que los contextos socioculturales y las situaciones de vulnerabilidad están presentes también, pero por ahí caminamos, ¿no? Y eso es una cuestión que además, con la gracia del sacramento, con la vivencia de la fe, bueno, se va como acrecentando y purificando día a día, digamos, no es algo automático, no es algo mágico, digamos, en el sentido reductivo del término mágico, sino es algo que con la gracia de Cristo, con la presencia del Señor, de la fe, de la oración, se va construyendo día a día. Bueno, cambiando un poco de tema, ¿no? Y siguiendo con la entrevista, quisiera preguntarle cómo alcanza, bueno, la fe ya sabemos, viene de su familia, ¿no? Esos valores, esa tradición católica que le fue fomentada desde pequeño, pero ¿cómo encuentra usted su vocación sacerdotal? ¿Cómo la discierne? ¿Cómo llega a ese momento crítico en su vida de decir, esto es lo que quiero hacer, quiero entregarme por completo al Señor? Bien, yo ingreso a participar de manera activa en la vida de la iglesia a los 15 años cuando me confirmo. Cuando recibo el sacramento del Espíritu, la confirmación, comienzo a insertarme de manera más activa. Y en el marco de un grupo juvenil católico íbamos a evangelizar a un barrio humilde en una zona muy pobre de Mar del Plata, y ahí como que comienzo a descubrir este cuidado particular que Jesús tiene por los pobres. Primero por ahí en un sentido sociológico, pensando en los pobres solamente en sentido material. Después comienzo como a descubrir que hay pobres en los distintos ámbitos, digamos, ¿no? Alguien que tiene dinero y se droga es una persona pobre. Alguien que tiene dinero y no le encuentra sentido a su vida es alguien pobre, ¿no? Alguien que no tiene una pobreza material, pero daña al otro, de alguna manera es alguien pobre que necesita descubrir algo que cambie su vida, que convierta su corazón. En ese contexto, me pongo de novio con una chica de la parroquia, seguíamos trabajando, ella también iba a estos barrios humildes, barrios populares de la zona de Mar del Plata, y ahí un poco entro en crisis a ver si
yo con ella teníamos que dar un testimonio de vida cristiana y lo podíamos proyectar, no teníamos fecha de casamiento ni nada, pero un noviazgo con cierta seriedad, o si Dios me pedía tiempo completo. Y ahí entra la crisis. Mi respuesta clara era desde Dios. Al pobre material, al pobre espiritual, al pobre que tenía dinero, al pobre que no tenía dinero, yo quería ofrecerle la presencia de Dios. Lo podía hacer con un matrimonio cristiano católico o como un pastor, un sacerdote, un presbítero, entregando la totalidad de mi tiempo. Ahí entró en crisis, voy a hablar con un sacerdote, primero tenía miedo de hablar con un sacerdote porque creía que los sacerdotes me iban a enganchar y yo por ahí no tenía esa vocación, voy a hablar con el sacerdote y descubro, bueno, que tengo que hacer un camino importante, incluso prepararme, cortar bien la experiencia de noviazgo, que era positiva, hacer un psicodiagnóstico con un profesional católico que entendiera la vocación, digamos, en ese sentido, y que no era que me iban a enganchar, sino que de hecho me frenaron un poquito y hasta hice un año, terminé el secundario, hice un año de facultad, estudié trabajo social en la universidad laica, digamos, y después me di claramente cuenta que Dios me llamaba tiempo completo a servir a todas las personas para poder acercarlos a Dios y para que encontrándose con Dios le encuentren sentido a sus vidas. Así es fácil de decirlo, complejo de discernirlo y de seguir viviéndolo hoy, que siempre lo voy viviendo y lo voy renovando porque siempre me falta y tengo que convertir yo mi corazón para cumplir esta obra que Dios me ha pedido. Y usted fue ordenado sacerdote un 16 de mayo del 97 y obispo, elevado es la palabra correcta, creo, monseñor. Elevado a Se obispo. utiliza canónicamente sin darle un sentido muy de dignidad principesca, digamos, se utiliza técnicamente, pero yo prefiero no usarla, prefiero, porque el acento está puesto en el orden y no en la persona, el grado episcopal y no en la persona que sigo siendo una persona débil, pecadora y vulnerable, como cualquier otro obispo en cualquier etapa de la historia de la humanidad. Claro. Eh, Pasan 20 años desde ese 16 de mayo del 97 hasta el año 2017 cuando es elevado obispo. Esos 20 años de vida sacerdotal, cuéntenos un poco tal vez de algunas vivencias que todavía puede llevar consigo, dentro de sí que lo hayan marcado en este camino sacerdotal. Bueno, cuento algunas. Fui durante casi 8 años siendo párroco, también capellán del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, un hospital de niños y mamás. Y bueno, me tocó acompañar muchas experiencias de dolor y de muerte de niños pequeños. Y ahí fui aprendiendo con la gente, Dios me fue enseñando a través de la gente cómo acompañar muchas veces, más que con las palabras, con los gestos, digamos, ¿no? Yo los primeros meses que estaba en el hospital, cuando alguien se enojaba con Dios, quería como defenderlo a Dios. A una mamá que se le había muerto un chiquito de leucemia de 3 años, y bueno, alguna lloraba, otra se enojaba con Dios. Después aprendí que no tenía que defenderlo a Dios en ese sentido, sino que esa mamá que estaba pasando, ese papá, a esa familia que estaba pasando una situación de crisis muy grande, yo como sacerdote, con mi cuellito, con mi agua para bendecir, con mi estola, tenía que abrazar, acompañar, hacer silencio y estar al lado. Que en el tiempo por ahí el dolor de alguna manera iba a sanar e iba a encontrar el camino como para acompañar con la palabra, en el anuncio explícito de Cristo, que la persona no estaba rechazando ni a Dios ni a Cristo, sino que estaba expresando el dolor fuerte, ¿no? Entonces, ahí aprendí a hacer silencio, acompañar abrazando, con el gesto, con el silencio, estando al lado muchas veces un largo rato sin hablar. ¿eh? Y no dejaba de ser una presencia evangelizadora fuerte en ese silencio. Déjeme preguntarle, porque es difícil, ¿no? Estar, como usted dice, en esos lugares donde se ven cuadros muy, muy difíciles, muy desgarradores, se ven cuadros milagrosos también, y es
dentro de todo este ámbito imperfecto de lo que llamamos vida, ¿no? Eh, pero quiero preguntarle, ¿es válido, tal vez no válido la palabra, pero bueno, ocupemos válido, ¿es válido enojarse con Dios cuando estamos agobiados, cuando estamos en crisis de dolor? Te digo claramente que sí. Y tenemos varios salmos en la Biblia donde el enojo aparece. Y tenemos varios personajes enojados. Uno ahí tal vez tendría que diferenciar un enojo con violencia y un enojo sin violencia. El enojo con violencia daña a terceros y se daña a sí mismo, por lo tanto. Hay enojos que no son con violencia, sino que tienen que ver con el dolor que brota del corazón de una persona y que lo tenemos en varios pobres desesperados, en muchos salmos, algunos que hasta nos escandalizarían, digamos, por las cosas que dicen, digamos, y otras partes de la Biblia también, o cuando Jesús dice que viene a traer fuego, o cuando Jesús dice que no vino a traer la paz. Ya en algún momento por ahí trabajaremos esos textos bíblicos de manera particular, o cuando Jesús expulsa a los vendedores del templo. Cada texto necesita una explicación más detallada. Pero tenemos un enojo no violento que incluso el mismo Jesús, en su naturaleza humana, siendo Dios, expresa. Y nos ayuda Jesús y los salmos nos ayudan a qué? A orar nuestros enojos. Orar nuestros enojos. Y ahí deberíamos aprender más. Hay un enojo que no es violento y lo tenemos que orar. Y si hay un enojo que es violento, deberíamos como purificarlo de la violencia, pero por ahí mantener el enojo mientras ese enojo esté un poco en el corazón y orarlo para que en el tiempo sea purificado del todo. Y siempre dentro de esta línea, porque una cosa es el enojo y otra cosa es el cuestionamiento. Y yo siempre he sido muy precavido con este tema de cuestionar, porque volvemos a lo mismo. ¿Dónde se marca la línea entre cuestionar por qué me pasa esto, por qué la vida es tan injusta, sin caer en cuestionar nuestra fe? No sé si me logro explicar en esa diferencia que para mí viene siendo muy sutil. Sí, exactamente, José. Mira, hay un cuestionamiento que podría acercarse a la blasfemia y a la falta de fe, y un cuestionamiento que sería legítimo. Y te pongo dos figuras en el comienzo del Evangelio de Lucas: Zacarías y María, la bienaventurada Virgen María. Los dos tienen algún tipo de cuestionamiento. ¿Cómo puede ser esto si yo no tengo relación con ningún hombre? Es un cuestionamiento legítimo en el marco de la fe. Zacarías tiene un cuestionamiento porque dice: yo soy el grande, mi esposa Isabel es grande, ¿qué vamos a tener hijo? Y se queda mudo. Recordemos por ahí para los oyentes el relato, digamos, ¿no? Hasta que después nace y Zacarías es un santo, es el papá con Isabel, que es una santa también. Son los padres de Juan el Bautista, nada más y nada menos que el precursor de Jesús. Pero fíjate que el cuestionamiento de Zacarías tiene una reprimenda de Dios que lo hace quedar mudo hasta el nacimiento de Zacarías, y en el caso de María es un santo cuestionamiento que permanece en el marco de la fe. Como vos decís, como tú dices, diríamos en centroamericano, digamos, en más neutro, la divisoria no es tan fácil siempre, pero hay un cuestionamiento legítimo y un cuestionamiento que sería ilegítimo. Es bien interesante porque o sea, en el caminar de nuestro día a día nos vemos enfrentados a estas situaciones, ¿no? Sobre todo cuando estamos sometidos a alguna prueba, cuando estamos amables o cariñosos en la vida, ¿no? Ahí es donde estas reflexiones y estas enseñanzas se vuelven muy relevantes, ¿no? Y lo digo en el contexto porque quiero preguntarle a usted, Su Excelencia, desde la figura de servicio que usted tiene en la iglesia, eh, ¿por qué, por qué es importante
la iglesia como institución hoy? Porque muchas veces oímos personas que dicen, yo tengo una relación con Dios, pero no necesito ir a la iglesia. Yo me confieso solo con Dios o no necesito la confesión, no necesito la Eucaristía. ¿Por qué es relevante hoy por hoy, siglo XXI, la iglesia como institución? Porque misteriosamente Dios eligió salvarnos como pueblo. Si bien la salvación es individual, lo hace en un formato de pueblo. Eligió salvarnos en racimo, diríamos, como el racimo de uva que tiene todas las uvas, todas las vides juntas. Eligió este formato y elige al pueblo de la primera alianza para preparar y se manifiesta en la nueva alianza, luego de la muerte y resurrección del Señor y con el envío del Espíritu, la iglesia en su total potencial desde ese momento hasta la actualidad. Entonces, uno tiene que verlo en clave comunitaria, en clave de familia, la realidad concreta de la iglesia. Mucha gente, tal vez por alguna dificultad con alguna persona de la iglesia o por algún escándalo de la vida de la iglesia, que los ha habido siempre, porque las personas de iglesia todas somos débiles y pecadoras, y a veces algunas personas lamentablemente cometen pecados más graves que dañan la imagen de la iglesia, pero no la iglesia en sí, hacen que muchas personas caigan en estos planteos de querer tener una vinculación con Dios sin el marco de la mediación de la iglesia. Que Jesús, conociendo y sabiendo la debilidad de los seres humanos, lo eligió como camino, confirmando en la fe a Pedro como cabeza de la iglesia, el Papa Francisco en este tiempo, los apóstoles como hoy los obispos, que somos los sucesores de los apóstoles, y toda la comunidad cristiana en la multiplicidad de carismas, todos seres humanos santos por el bautismo y pecadores por la realidad concreta de nuestra vida, con el hermoso testimonio de los santos, los canonizados y los santos de la puerta de al lado, como dice el Papa Francisco, aquellos que sin ser canonizados realmente son santos en su vida y todos conocemos personas, y también personas que somos pecadores del montón, yo me considero un pecador del montón, y algunas que lamentablemente, por ahí, con sus pecados más graves, provocan un escándalo y alejan. Pero Dios eligió este marco comunitario, familiar de la iglesia, donde deposita los 7 sacramentos como caminos de plenitud, de felicidad, y que nosotros, los que captamos y entendemos este mensaje, tenemos que ayudar a estas personas que por ahí a veces les cuesta o caen en la tentación de una fe individualista, cada uno por su lado y no en el camino comunitario familiar, que es el camino de la iglesia. Y dentro de este marco, nosotros como peregrinos del mundo, ¿no? De paso aquí hacia nuestra casa celestial, pero parte de la iglesia militante, no, no deja de sorprenderme cuando escucho personas, e incluso yo lo he sentido a veces, pues no me voy a excluir de eso. Tratamos, Su Excelencia, tratamos, pero caemos, caemos con frecuencia, caemos en los mismos pecados, en los mismos vicios, y de repente nos hacemos el cuestionamiento, ¿qué estoy haciendo? ¿Soy un hipócrita o realmente nuevamente volví a caer con esto? ¿Valdrá la pena este caminar eh, que estoy llevando? Porque lo amarro también con el sentimiento muchas veces de la culpa, ¿no? Que si bien es cierto, el sacramento de la reconciliación es pleno, es decir, el Señor realmente nos perdona, muchas veces nos quedamos arrastrando esos sentimientos de culpa, de hipocresía y de culpa. ¿Qué nos puede decir usted para poder lidiar con esos sentimientos que muchas veces podemos tener? Bueno, primero apelo a esto que vos dijiste, el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón, la confesión sacramental, que es un sacramento que no se da una sola vez en la vida, sino que se renueva constantemente. Es decir, que el Señor eligió este formato porque ya sabía que nuestro corazón era pecador e íbamos inexorablemente a caer.
por más que tenemos que buscar nuestro camino de santidad, inexorablemente vamos a caer en el camino de nuestra vida. Por eso es muy importante recurrir al sacramento de la reconciliación y diferenciar la hipocresía de la debilidad. Son dos cosas distintas. El hipócrita predica una cosa y elige claramente ir por otro camino. Eso es hipocresía. En general, exigiéndole a los demás lo que él mismo no se exige. El débil, ¿quién es? Aquel que busca predicar la palabra y estando predicando esta palabra y convencido de que esta palabra es el camino de plenitud, de felicidad y de salvación, inexorablemente por debilidad cae. Y renovamos la gracia con el sacramento de la reconciliación, donde la culpa es una palabra compleja, la culpa, porque tiene un sentido teologal, espiritual desde la fe, y tiene un sentido en la psicología. Incluso en la psicología, según las corrientes psicológicas, no todos la interpretan de la misma manera. No es la misma la perspectiva del psicoanálisis más rudo, el psicoanálisis lacaniano, o la psicología de la personalidad, o las corrientes sistémicas que hoy en día tenemos. Entonces, es una palabra un poco ambigua y confusa. ¿Qué podemos decir? La culpa teologal es buena. Es decir, siento dolor en mi corazón porque con mi palabra dañé a una persona. Siento dolor en mi corazón porque con una mentira me dañé a mí y puedo haber dañado de manera más o menos grave a alguna otra persona. Ese dolor, esa culpa es positiva. La carga culpógena que no nos permite disfrutar de la vida, disfrutar de los hijos, disfrutar de la familia, disfrutar del descanso, porque siempre hay como una carga detrás, esa carga culpógena es negativa y está bueno que uno trate desde la fe, quitarla del corazón y si hace falta, desde una sana psicología compatible con la fe cristiana, también poder sanarla porque no nos hace bien vivir con remordimientos de cosas que por ahí a veces hay personas que tienen dolores por situaciones de la vida que no han sido pecado. Entonces eso Dios obviamente no lo quiere, es una culpa, una carga culpógena que evidentemente no hace bien. Pero insisto en esto de que la palabra culpa es bastante compleja. Sí, definitivamente. Cuando lo plantea así, incluso nos da mucha más tela que cortar, pero tal vez para resumirla, podríamos decir que la contrición nos ayuda a superar la culpa teologal. Sería un Exacto, planteamiento exactamente. Sí, es válido. correcto, 100% correcto. ¿Eh? ¿Y cuál, Entonces cuál? ahí Siga, por favor, disculpa. se nos invita a pedir perdón a Dios, a pedirle perdón al hermano y pedirle perdón a Dios de la manera más plena, que es con el sacramento de la reconciliación. Hay un término también que entra por ahí. Entiendo yo que hay una diferencia entre la contrición, que es, entiendo, el dolor por los pecados, y la atrición, que va más por el sentido de el temor de la justicia divina. ¿Es correcto esto? Es correcto, la teología clásica, la catequesis clásica maneja estas dos perspectivas, digamos, ¿no? El dolor y el temor, que creo que bien ubicados, los dos son buenos, digamos, ¿no? Son necesarios. El dolor por haber realizado algo que no está de acuerdo a la dignidad que Dios me ha regalado. Y el temor en cuanto a perder el camino de la salvación, a que Dios no solo me invita, sino que ya de antemano me lo ofreció, digamos, ¿no? Porque Cristo ya murió y resucitó, la salvación ya es un hecho del cual nosotros tenemos que apropiarnos con la gracia de Dios en el camino de la vida, digamos, ¿no? Entonces, puedo perderlo si yo, con la gracia de Dios, no elijo transitar los caminos de verdad, de bien, de amor, de perdón, de belleza, de diálogo, que la palabra de Dios, que la palabra de Jesús me invita a vivir. Así que bien entendidas, contrición y atrición son elementos de la teología, de la catequesis clásica de la Iglesia, que obviamente tenemos que buscar vivirlos. Y hablando de nuestro rol dentro de la iglesia y toda
la belleza que que nuestra fe católica tiene, ¿no? Esas grandes pilares del magisterio, la tradición, que, eh, por ejemplo, a mí me pasa que yo no me importa qué iglesia vaya en cualquier lugar donde yo me encuentre, yo entro a una iglesia y realmente siento como que es mi casa. O sea, yo me siento en casa y creo que eso es algo maravilloso, exclusivo de nuestra fe. ¿Por qué? Porque voy a misa aquí en mi hogar y luego puedo ir a misa allá en la Argentina y va a ser exactamente la misma celebración, la misma alegría, el mismo memorial del sacramento de la salvación, ¿no? Que nos deja Jesús. Eh, Dentro de esta pertenencia a a la iglesia, le pregunto, ejercitando nuestra fe y para poder practicarla plenamente, ¿deberíamos nosotros los católicos de ser más vocales, defender más nuestra fe, defender más la iglesia? ¿Deberíamos de ser más confrontativos? Y hago la pregunta desde un punto de vista donde muchas veces somos criticados, muchas veces incluso somos atacados. Muchas iglesias han sido, en los últimos años es conocido, iglesias quemadas en Canadá, algo otras iglesias que las vandalizan, etcétera. Entonces, lo pregunto desde ese concepto. ¿Deberíamos de ser nosotros más confrontativos, tal vez, como católicos? ¿Más vocales? Bien, empiezo con lo previo y te contesto la pregunta, que no le quiero esquivar a la pregunta, pues es una pregunta interesante. Primero, disfrutar de la belleza de nuestra fe en la Iglesia Católica, sin ningún tipo de plurito, disfrutar de esta belleza que vos hacías referencia, los que hemos tenido posibilidad de viajar, yo agradezco a Dios haber podido viajar, esto de encontrarse en lugares donde uno puede no manejar el idioma, me ha tocado estar en el Líbano sin manejar parte del idioma y descubrir que era la fe cristiana católica en rito, incluso con un rito distinto, porque era el rito melquita católico, pero era la fe cristiana católica. Eso es una belleza realmente, poder disfrutar de esto y descubrir esto que decíamos antes del tema de la familia y todo esto. Con respecto a la pregunta puntual, descubierto y vivenciada esta belleza de la fe, yo creo que tenemos que tener un saludable equilibrio entre palabra y testimonio. Las dos cosas, palabra y obras, discurso y compromiso concreto, defensa de la fe y compromiso concreto con la fe. A veces creo que en algunos ámbitos o en algunas circunstancias puede que haga falta acentuar un poquito más una sobre la otra. En general, creo que hay un poco de tibieza a la hora de defender de estas cuestiones, digamos, ¿no? Cuando se realiza un daño a una comunidad, como hacías referencia recién vos, se prende fuego un templo, ahí tenemos que defender que nos están dañando. A veces porque la iglesia en algún momento ha sido mayoría en algún lugar, y a veces porque la iglesia o algunas personas de iglesia han sido un poco intolerantes, pareciera que entonces hoy se nos anula nuestra perspectiva de diálogo, de presencia, de querer defender los valores. ¿Por qué nosotros no vamos a defender determinado valor? Por ejemplo, el cuidado y la defensa de la vida. Entonces, ante una legislación abortista, ¿por qué los cristianos católicos no podemos plantear nuestra defensa de la vida, que es religiosa y es profundamente humana también, digamos, en este sentido? Entonces, ¿por qué nos tenemos que callar? Si los que plantean la defensa ante el aborto pueden hablar, ¿por qué un cristiano católico, mujer, varón, grande, más joven, no puede plantear o alzar su voz con respeto, pero con total claridad en el cuidado y la defensa de la vida ante un tema como puede ser el aborto o la eutanasia? Bueno, ahí yo creo que en eso tenemos que ser claros y no tenemos que tener miedo, sin que la confrontación sea violenta. Eso sí, nosotros no podemos defender una verdad con violencia. Eso no es digno de un cristiano. Por más que del otro lado puedan ser violentos, nosotros no podemos ser violentos. Pero sí tenemos que defender
con convicción, por ejemplo, la defensa de la vida en el aborto, en la eutanasia, como la injusticia ante niños pobres que no puedan llevar adelante su vida, ante explotación, ante la trata de personas y ante cualquier tema que toque la dignidad de la persona. Pareciera, monseñor, que entonces somos llamados haciendo una recapitulación de todo lo que hemos hablado en esta primera parte, me parece que como católicos somos llamados a, a vivir en comunidad. Somos amados, a ver, somos amados en lo individual y en lo que nos hace únicos, pero somos llamados a poner precisamente nuestra individualidad y nuestros talentos al servicio de la comunidad para realmente ser felices. Totalmente. Mira, el fundamento en definitiva de la iglesia, de la vida en comunidad, lo tenemos en la Trinidad, en ese gran misterio que es muy complicado explicarlo, pero que en definitiva es esto, un Dios que no es solitario, que es uno, somos totalmente monoteístas y a la vez en tres personas, en una perfectísima relación, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nos hacen profesar la fe en un solo Dios. Entonces, ahí tenemos el modelo de la iglesia, ahí tenemos el modelo de la comunidad, ahí tenemos el modelo de cada una de nuestras familias, digamos, ¿no? Entonces, donde el diálogo es absolutamente perfecto y la comunión es total. Entonces, desde la Trinidad tenemos el modelo de la vida de iglesia, de la vida de comunidad y la vida de familia, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos claramente el servicio, la entrega, la reciprocidad, el diálogo y la comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos animan, bueno, a vivir la comunión posible, desde el bien posible, con los límites humanos de los seres humanos, los que tenemos cada uno en la vida de la iglesia. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, en Facebook como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo. Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos, búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android. En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe. Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino. Seguimos conversando con su excelencia Monseñor Gabriel Antonio Mestre. Y Monseñor, en esto que nos queda de programa, quiero que nos enfoquemos en este tema de su... usted ha entrado a este continente digital, a evangelizar en redes sociales. Voy a repetir sus medios sociales. Lo encontramos en Instagram como Gabriel Mestre Difusión, todo junto, Gabriel Mestre Difusión, en Facebook como Monseñor Gabriel Mestre y también sus canales de Telegram y WhatsApp, que ahí le hago también la pregunta, ¿cómo podemos unirnos a sus canales de Telegram y WhatsApp? Ingresando directamente en el QR que van a encontrar en Facebook o en Instagram. Ahí lo pueden hacer sin ninguna dificultad. Buscando en la fanpage de Facebook y en la de Instagram, ahí sin ninguna dificultad se pueden unir a los canales de Telegram, de WhatsApp y de YouTube. Excelente, pues ahí está la invitación. Y la pregunta es, ¿por qué entra usted a redes sociales? Bueno, yo tuve una cierta presencia en las redes cuando desarrollé el ministerio episcopal
en Mar del Plata durante 6 años y un año como arzobispo de La Plata. Al quedar ahora al servicio como párroco desde octubre del año pasado, desde septiembre del año pasado, bueno, en diálogo con algunas personas que estaban presentes en redes, me insistieron que lo que yo venía trabajando, hacías referencia a los 3 puntitos en el Evangelio Dominical y algunas otras catequesis, retiros que habían subido en algunas redes, valía la pena que lo hiciera desde redes públicas, pero más propias. Y es así que, bueno, desde el mes de octubre del año pasado, bueno, me lancé justamente a este universo, a este continente digital, como más de una vez siempre estás citando, José, y realmente no me arrepiento porque me doy cuenta que es un ámbito importantísimo, lo vislumbraba antes, pero ahora al tener un contacto más directo con las personas que me acompañan y me asesoran, porque bueno, estoy dando los primeros pasos en estos meses de manera directa y concreta, veo lo mucho de bien que se puede hacer anunciando a Cristo y la belleza de la fe a tantas personas en los distintos rincones del mundo, al menos del habla hispana por ahora. Y las particularidades de evangelizar a través de los medios digitales versus, digamos, un medio más tradicional como puede ser una misa dominical o un encuentro de la nueva evangelización, eh, ¿qué es lo que usted más resalta como esas diferencias y la adecuación que se tiene que hacer para poder ser efectivo en los medios digitales? Bueno, lo sintético, que en general lo tuve siempre, lo corto, lo más directo, eso lo tuve siempre en el contacto eh, personal, sea con una persona o el contacto personal comunitario. Así que ese elemento lo tenía presente. Creo que tengo que seguir creciendo en eso, digamos, también porque me parece que es un factor importante para las redes, esto de la cuestión breve, concisa, puntual, al grano, como decíamos antes, fuera de esta linda entrevista que estamos compartiendo. En eso, que en parte lo tengo, creo que tengo que seguir creciendo porque es lo que la persona en el ámbito digital o las personas en el universo digital claramente necesitan. Al menos en un amplio margen. También voy descubriendo que hay personas que están para otro tipo de espacios, digamos, ¿no? El espacio concreto de los podcasts o estos espacios de notas así más largas como haces tú en Un Alto en el Camino, atraen a muchísimas personas, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí me considero todavía un niño en el universo digital y creo que tengo que aprender y que por eso estoy totalmente abierto, que a través de las redes a mí de manera directa o a las personas que me ayudan, hagan todas las sugerencias oportunas que consideren para poder servir mejor en este ámbito de universo de continente digital. Un obispo, un arzobispo que tiene a su cargo, digamos, una circunscripción geográfica definida, eh, tiene cierta, obviamente tiene muchas responsabilidades. Quiero preguntarle, ¿siente usted esa responsabilidad? ¿Es para usted una carga? Es decir, se lo planteo, digamos, para de 2017, antes de 2017 y después de 2017, ¿siente usted alguna responsabilidad o alguna carga en este caso, por el rebaño que se le ha confiado geográficamente? Y lo amarro también con el tema ahora digital, porque usted obviamente eh, se está abriendo a muchísimas más personas que, que, que lo van a ver como un pastor. Ese es Monseñor quien me está hablando. ¿Siente usted responsabilidad por todas estas personas a las que usted puede llegar? Primero te diría, José, que hay como un elemento fuerte e importante en esto de ser obispo, que sos sucesor de los apóstoles. Entonces ahí el orden sagrado, indigno en mi persona, pecador, débil, Dios misteriosamente me eligió para que fuera sucesor de los apóstoles,
testigos de la fe por excelencia. Entonces, desde el 26 de agosto de 2017, mi vida cambió para siempre. Después tuve la etapa a cargo de 2 comunidades diocesanas, primero en Mar del Plata y después en La Plata. Y ahora, en esta tercera etapa, no tengo una diócesis a cargo, tengo una parroquia a cargo, la parroquia de Fátima, con 4 comunidades en Mar de Ajó, y esta apertura al universo digital, que me genera una alta responsabilidad, primero ante Dios, a quien tengo que mirar siempre en primer lugar, y después de cara, incluso a través de las redes, de cara concreta a las personas que uno sabe que puede llegar para acercarlos cada día un poquito más a Dios, digamos, ¿no? Entonces, siento claramente la responsabilidad en mi parroquia de Fátima de Mar de Ajó, con sus 4 comunidades, y en el universo digital, también como sucesor de los apóstoles, de ser testigo de la fe para acercar a los que están lejos y acompañar a los que están un poco más cerca, e incluso anunciarles la presencia de Cristo vivo, muerto y resucitado para nuestra salvación, a aquellos que hasta por algún motivo rechazan el camino de la fe. ¿Cómo hace usted para manejar esa responsabilidad para que no se vuelva algo tan pesado, monseñor? Porque obviamente tiene tanta gente que acude a usted y que obviamente usted quisiera llegar hacia ellos, acompañarles, ayudarles, como lo hizo otra hora cuando era capellán, y hoy con mucha más gente que incluso le puede escribir en cualquier medio y decirle, monseñor, tengo esta situación. ¿Cómo hace usted para poder aliviar esa carga y que no sea algo que pese sobre sus hombros? Bueno, primero le pedí mucha luz a Dios para tomar la decisión de abrir las redes, digamos, ¿no? Me llevó varios meses este tema. Eso lo primero. Lo segundo, como uno lo hace de manera presencial, directa, el encuentro del pastor con Dios que da sentido a su vocación es fundamental. Sin la presencia de Dios es imposible. Y tercero, trabajar en equipo. Y en este caso, mis redes quedan claro que son públicas y que yo trabajo particularmente con 3 personas, 2 mujeres y un varón, que me acompañan y que me conocen muy bien y que saben cómo hacerme llegar lo que hay que hacerme llegar para que realmente pueda ser un puente, digamos, ¿no? Entonces, cada 3 días, tengo todas las intenciones en mi celular, en mi dispositivo móvil, para rezar en serio en una misa por esas intenciones de personas que tal vez no vi y no voy a ver nunca, pero voy a rezar por esta salud, por este trabajo, por este difunto. La oración va a estar presente. Y cuando aparecen situaciones que reclaman la presencia directa del pastor, obviamente que me avisan y entonces ahí yo tomo el contacto directo. Si no, ellos mismos saben derivar a la persona a las comunidades más cercanas para cuando alguien quiere confesarse, obviamente por redes digitales no se puede confesar, digamos, ¿no? Entonces, acercarse al sacramento en la parroquia, entonces hacen ese puente que me permite, bueno, con un marco de confianza con estas 3 personas, de lo delicado de la situación, del corazón o del problema o de la necesidad del otro que llega a través de las redes, que a mí me da mucha, bueno, confianza de poder llevar adelante esta tarea y esta obra. Y hablando concretamente de este espacio que usted tiene de los 3 puntitos, ya mencionaba un poco, ¿no? De esa capacidad de síntesis y que es tan necesaria en redes sociales. ¿Cómo nace esta iniciativa de los 3 puntitos? Nace de ver que mucha gente que iba a misa en mis parroquias, eh, cuando uno no ayudaba pedagógicamente a sintetizar las ideas, terminaban como quedando todo muy difuso. Uno ha visto con el correr de los años, yo tengo 56 años, que la capacidad de concentración hoy es distinta que hace 40 años atrás, y en general es más limitada para algún tipo de cuestiones. Para la cuestión de lo que es la oralidad, a la mayoría de las personas le cuesta concentrarse. Entonces, esto me obligó
a ser más corto y más conciso. Y me exigí yo en la prédica dominical, ya hará, sí, tengo 28 años de sacerdote, debe ser 22 años, me exigí esto de ir concentrando los domingos en 3 puntitos y los días de semana en 2 o en uno solo. Entonces, exigiéndome de esta manera, me di cuenta que a muchísima gente le ayudaba. Le ayudaba al cristiano católico que tenía una gran formación, al menos a sintetizar, y le ayudaba al cristiano católico o al que eventualmente venía a misa, mucho más a poder quedarse con esas 3 palabritas y llevárselas durante la semana. Entonces, bueno, eso me llevó a hacer los 3 ciclos dominicales de la liturgia católica en formato libro y después a distribuirlo de manera gratuita y libre en las redes y ahora, bueno, de manera particular desde octubre del año pasado, ya en las redes propias para que estén al servicio de todo el mundo, del que quiera utilizarlo y le sirva. Hay parroquias que en distintas partes del mundo me fui enterando que las imprimen y las ponen en un lugar, digamos, ¿no? Y es increíble, me he enterado de lugares incluso afuera de Argentina, digamos, ¿no? Como están en las redes, y bueno, y a muchas personas les ayuda. Sí, no, maravilloso. Y por ahí lo he visto hasta con una guitarra entre las manos, Monseñor. Eh, Su repertorio para alcanzar los corazones a través del Evangelio y llevar esa buena noticia es vasto, es increíble. Y siempre, como lo repito, desde esa gran humildad que lo caracteriza a usted, pero con un conocimiento y una sabiduría que obviamente es inspiración del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo hace usted para que le alcance el tiempo para hacer tanto? Bueno, trato de dividirme en ese sentido. Ahora, al no tener a cargo una diócesis, también puedo organizarme mejor, pero obviamente un pastor que se entrega a su pueblo, por más vulnerable o pecador que sea, si te entregas en serio, siempre tenés personas para acompañar grupos, así que trato de dividirme. La guitarra la había usado mucho como presbítero, como obispo la había dejado, y el tiempo de pandemia, el año 2020, me ayudó a reconectarme con la guitarra y ahí la he utilizado mucho más hasta la actualidad, y es un buen instrumento el canto y la guitarra, si bien no soy un especialista, no soy un gran músico, simplemente toco un poco de oído y tengo una voz más o menos, sirve muchas veces para acercar personas, los niños como niños, el adulto como adulto, con un canto litúrgico, con un canto religioso, a veces con un canto pagano que tenga planteo de valores, también ayuda, digamos, ¿no? O algún canto incluso hasta más crítico para analizarlo, digamos, ¿no? O sea, es un instrumento evangelizador y pedagógico muy importante que, bueno, que trato de usarlo. Yo sé que esta pregunta puede ser complicada, pero vamos a ver, porque no quiero dejar de hacérsela. Si usted pudiera resumir eh, aquella enseñanza evangélica que usted quisiera que quedara impresa en el corazón de todos los que lo escuchan, ¿cuál sería? Todo con Jesús, nada sin Jesús. Esa es una frase que me viene dando vuelta hace algunos años y cada vez como que la estoy explotando interiormente más y la estoy compartiendo. Todo que con Jesús, nada sin Jesús. Es decir, eh, como una dirección de vida, incluso ante el pecado. Todo con Jesús y nada sin Jesús. Y entonces, porque pequé, me acerco al sacramento de la reconciliación. Porque pequé, le pido perdón a una persona que dañé. Todo con Jesús, nada sin Jesús. Yo tengo el lema episcopal que es Cristo nuestra paz, que está tomado de la carta a los Efesios, el capítulo 2, es un texto bíblico de la tradición paulina muy, muy lindo, me gusta, pero hoy quisiera sintetizar en esta frase que no es de la Biblia, la he acuñado yo, pero que tiene todo el trasfondo bíblico de la tradición de la Iglesia y que creo que cualquiera la puede entender en la medida que tenga un poquitito así de fe, todo con Jesús, nada sin Jesús. Y para cerrar, aunque quisiera seguir conversando con usted hasta entrada la noche,
pero lastimosamente pues se nos acaba el tiempo. En esta quinta temporada de Un Alto en el Camino, quiero hacerle esta pregunta a todos nuestros invitados y usted siendo el primero con quien arrancamos esta quinta temporada, que es una bendición y un honor más allá de lo que también yo como pecador puedo merecer y le agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación. Entonces, la pregunta es, si pudiera darle un consejo a su yo del pasado, ¿qué le diría? Te diría, Gabriel, eh, revisando las cuestiones por ahí que no me han gustado de mi vida, eh, agarrate fuerte del corazón de Jesús. Tómate fuerte sería, el agarrate es muy argentino, vamos a decirlo un poco más en neutro. Tómate bien fuerte del corazón de Jesús. En la línea esto de Cristo es nuestra paz, en la línea todo con Jesús, nada sin Jesús, tomarme bien fuerte de Jesús, del corazón de Jesús, donde claramente su amor, su misericordia, su perdón y la fuerza que brota de ahí le da totalmente sentido a mi vida. He estado mal, siendo laico, seminarista, diácono, presbítero y obispo, cuando no he aprovechado esta presencia del corazón de Jesús que todo lo puede en nuestra vida. Y quizás para, a forma de cerrar, Monseñor, algún mensaje que quisiera dejarle a los que nos escuchan. Bueno, que Cristo es nuestra paz. Volvería a lo de la carta a los Efesios. Eh, todos necesitamos paz. Lo vemos en los grandes conflictos armados, lo vemos en los conflictos de cada nación, de cada país, de cada región, y los vemos también en los conflictos que a veces en las familias y en los grupos tenemos, digamos, ¿no? Entonces, no renunciar a esa paz que Cristo es y que Cristo nos trae. Realmente vale la pena. Cristo es nuestra paz, así que no desperdiciemos esto que la palabra nos dice que Jesús es para nuestra vida. Muchas gracias, Monseñor, por haber compartido este tiempo con nosotros. Ha sido muy enriquecedor, muy profundo. Seguiremos orando por su ministerio, seguiremos orando por sus redes y también le pedimos que nos sostenga en sus oraciones y a todos los que nos escuchan. Gracias por sintonizar esta quinta temporada de Un Alto en el Camino y les invitamos a recordar que el milagro sucede en el corazón de todos los que creen. Y para cerrar, Monseñor, si nos despedimos con una bendición suya, sería genial. Con mucho gusto, José, y agradezco la posibilidad del espacio. Que el Señor esté con ustedes Y con su espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos los oyentes, su familia, sus amigos, las personas que llevan en su corazón, particularmente protegiendo a los que estén con problemas de salud, que estén enfermos, los que no encuentren sentido a sus vidas, tengan dificultades, y que la gracia de Dios permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Un gusto. Gracias, José. El agradecido soy yo. Hasta aquí nos encontramos en Un Alto en el Camino. Hasta el próximo programa. Muchas bendiciones y abrazos en el Señor. Gracias por escuchar esta historia de fe. Recuerda que el milagro sucede en el corazón de los que creen y que algo bueno está por venir. Nos encontramos en el próximo programa.